Conflictos con su padre. Detalle curioso, muy joven firmó una carta con el nombre de Federico el Filósofo. Fruto sin duda de sus estudios privados, Federico cesó de creer en un Dios personal y si no se convirtió nunca en auténtico ateo, fue siempre un libre pensador. Al leer a los poetas quiso también serlo y compuso versos franceses, velando noches enteras en busca de rimas perfectas. Federico llegó a ser también uno de los mejores flautistas de su época, atreviéndose incluso a crear breves composiciones. Cuando contaba 16 años, su padre cometió la imprudencia de llevárselo de visita a la corte de Dresde, la más brillante y frívola de Alemania. Padre e hijo se vieron envueltos en un torbellino de fiestas, bailes y mascaradas. Federico, que desde hacía tiempo soñaba con esta clase de vida, se entregó a los placeres con tal entusiasmo que Federico Guillermo no pudo menos de exclamar inquieto: «Federico, tú llevas aquí una vida fácil en demasía». Delante de su padre, Federico se mostraba taciturno, áspero y desabrido. Jamás rehusó ejecutar una orden y cumplía con puntualidad sus tareas militares, pero no ocultaba que todo era a pesar suyo. Sentía santo horror hacia el club de los fumadores, donde entre una nube de humo su padre repetía machaconamente los lejanos recuerdos militares de su juventud y las más groseras bromas. Cuando podía al fin recuperar su libertad, Federico se desahogaba escribiendo piezas satíricas. Sus observaciones irrespetuosas llegaron sin duda a oídos del rey. El monarca se informaría de algo todavía más deprimente. Su hijo mantenía negociaciones secretas con ciertos diplomáticos extranjeros y además existía un partido del Kronprinz que conspiraba para elevar a Federico al trono después de dar muerte al rey. Irritado ya por el carácter de su hijo, Federico Guillermo arremetió furioso contra los conspiradores. Aquel amor dedicado a un hijo que no le correspondía con la misma moneda transformóse en odio. Desde entonces el rey no cesó de fulminar invectivas contra el orgullo del príncipe, sus cínicos modales, su prodigalidad y sus aires afeminados, persecución pura y simple. Aunque tuviese grado de jefe de regimiento, recibía también pescozones como cualquier chicuelo travieso. Un día que el príncipe penetraba en la cámara de su padre, éste se arrojó sobre su hijo con el bastón alzado, lo echó al suelo y lo obligó a besarle los pies para pedirle perdón. La catástrofe no tardaría en producirse. En la primavera de 1730 la corte de Prusia efectuó una visita al rey de Sajonia. Durante el viaje el monarca no cesó de humillar y tratar a su hijo con rudeza. ¿Intentaba empujarle al suicidio? Pudiera creerse, en vista de un episodio revelador. Un día que se mostró odioso a fuerza de brutalidades, Federico Guillermo insinuó a su hijo: «Si mi padre me hubiese tratado de esta manera, me hubiera quitado la vida. Pero a ti todo te parece bien. Tú serías capaz de aceptar cualquier cosa». El 31 de mayo, Federico confió a su amigo, el teniente von Kite, que quería aprovechar un viaje de su padre a la Alemania occidental para huir junto a su tío, el rey de Inglaterra. Encontraría allí todo cuanto soñaba: dinero, placeres, libertad. El proyecto fracasó, ya que Federico Guillermo, que hacía tiempo sospechaba una fuga, hacía vigilar estrechamente a su hijo. La precipitación y la imprudencia del príncipe pusieron al corriente del asunto a mucha gente, y pronto Europa entera supo que Federico tenía la intención de fugarse. Incapaz de guardar por más tiempo el secreto, un paje se prosternó ante el rey y le reveló todo el proyecto. La cólera de Federico Guillermo fue terrible. El príncipe, encarcelado en la fortaleza de Custrin, debió responder de sus actos junto con sus cómplices ante un tribunal militar formado especialmente para este efecto. Von Kate fue condenado a reclusión perpetua. En cuanto al príncipe, los jueces remitieron su caso en manos del monarca. En calidad de súbditos, preferían no pronunciar sentencia contra el hijo de su rey. Federico Guillermo no se conformó con la resolución del tribunal. Hizo condenar a von Kate a muerte. Quería dar un escarmiento y obligar así a su hijo a someterse. El monarca ordenó en persona y con niños detalles la horrible escena que remataría esta tragedia. El príncipe fue obligado a asistir al acto de ejecución de su amigo. Ante el cadalso imploró el perdón de von Kate y cayó exánime en brazos de sus guardianes en el momento que la cuchilla del verdugo se abatía sobre el desgraciado teniente. Desde entonces el joven Federico cesó todo intento de vivir su vida, se sometió a aquella voluntad más fuerte que la suya y prometió obedecer en todo a su padre y soberano, pero ello no significaba que sus pensamientos íntimos tomasen otro rumbo. Siempre confinado en Custrin, Federico trabajó con dureza algunos meses en el departamento de guerra y en las oficinas de los dominios hereditarios. Era preciso que aprendiese lo que le cuesta a un campesino ganarse una moneda. Veíase obligado a redactar informes, asistir a los debates sobre arriendos, contribuciones y otras cuestiones económicas. Tales cosas, a menudo mortalmente fastidiosas, se revelaban con frecuencia interesantes y muy útiles.
La melancolía de Federico se iba borrando a medida que pasaba el tiempo. El pálido y presuntuoso jovencito se convirtió en hombre robusto y seguro de sí mismo, que aspiraba a reemprender aquella vida de oficial detestada en otro tiempo. En 1732, Federico Guillermo hizo saber a su hijo por un mensaje llevado por un oficial a galope tendido que debía contraer matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick, que no era hermosa ni fea, pero que es temerosa de Dios, muy modesta y bien educada. Con ojos secos, pero con alma desesperada, Federico pasó toda la noche meditando. Después escribió: el rey ha resuelto casarme y no tengo más remedio que someterme, aunque yo cuento con abandonar a mi esposa a su suerte y vivir como a mí me parezca mejor. De todos modos, esta unión representaba una ventaja para el príncipe heredero. Tendría por fin su domicilio privado. Los hermosos días de Reisenberg. En octubre de 1737, Federico escribió una frase harto reveladora. Si hubiera de redactar en este momento mi propio epitafio, esculpiría: aquí descansa quien vivió un solo año. Permaneció aquel año con Isabel Cristina en el castillo de Reisenberg. La joven pareja vivió allí días felices, en un encadenamiento de fiestas y mascaradas, cacerías y visitas a los castillos vecinos. Presenciaron también funciones teatrales, interpretando tragedias de Racine y de Voltaire, y en más de una ocasión apareció en escena el propio Federico. Pero éste pasaba sus mejores horas en la soledad de una torre donde instaló un gabinete de trabajo. Confiaba a su antiguo maestro: intento recuperar el tiempo perdido tan a la ligera durante mis primeros años. Federico era consciente de las deficiencias de su educación y le interesaba colmar sus lagunas. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde se entregaba de lleno a la lectura. Estudia filosofía y otras cosas lindas, escribía su madre Isabel Cristina, profundamente impresionada. Almorzamos luego entre 2:30 y 3. Vuelve entonces él a su trabajo hasta las 7 y comienza nuestra sesión de música. Esta se prolonga hasta las 9. Luego se pone a escribir y cenamos generalmente a las 10 o 10:30. Alguna vez Federico se enfrascó en el estudio durante 24 horas seguidas. Intentó incluso suprimir por completo el sueño, pero al cuarto día renunció a su heroica tentativa. Estudiaba con la mayor energía, pero también con método. Como Napoleón, leía pluma en mano para subrayar cuando le interesaba y anotar las reflexiones que la lectura le inspirara. Leer es pensar, decía a menudo. El primer maestro de Federico fue un francés, y la cultura que procuró proporcionarse era francesa por entero. Incluso pretendía no haber leído jamás un solo libro alemán. Lo cierto es que Federico, que fue el más prusiano de todos los reyes de Prusia, pensó, habló y escribió en francés toda su vida. Apenas tenía confianza en el alemán como lengua literaria, ya que este idioma no poseía la claridad, concisión y elegancia que exigía su espíritu saturado de rigor y de lógica. Hasta su muerte, Federico leyó y releyó sin cesar las obras de Corneille, Bossuet, Molière, La Fontaine, Boileau, Racine y otros grandes maestros del clasicismo francés. Como su esposo, Isabel Cristina, vivió sus mejores días en Reisenberg. Federico dedicaba exquisitas atenciones. Cuando emprendía algún viaje, le escribía constantemente cartas afectuosas y espirituales, demostrando a su esposa auténtica ternura. Federico estudiaba con un objetivo fijo y preciso. Cuando se instaló en Reisenberg, había ya perdido la fe por completo. Cierto es que seguía comportándose como correcto protestante. En caso contrario, no hubiera podido mantener unas relaciones al menos soportables con su piadosísimo padre. Pero Federico experimentaba una imperiosa necesidad de creer en algo. Fue así como se despertó interés por los argumentos de Descartes sobre la existencia de Dios y la demostración de la inmortalidad del alma según el filósofo alemán Christian de Wolff. Le suscitó también profunda admiración otro contemporáneo suyo, Voltaire. En el verano de 1736 el joven príncipe se relacionó con el escritor francés, dirigiéndole poco más o menos este mensaje: la bondad y asistencia que ofrecéis a quienes se consagran a las artes y a las ciencias me hacen esperar que tendréis a bien contarme en el número de los que estimáis dignos de vuestras enseñanzas. Voltaire quedó muy halagado ante la respetuosa admiración demostrada por el futuro soberano de Prusia, y respondió a vuelta de correo. En su correspondencia mutua, Voltaire adopta la actitud de maestro y Federico la de discípulo. Este expresaba sus meditaciones filosóficas en prosa y en verso, sobre todo en verso, lo que era en puridad cuestión de moda. La poesía entonces era de más buen tono que la prosa. El príncipe heredero de Prusia estaba persuadido de que el profundo estudio de la evolución política le permitiría predecir el curso de los acontecimientos, idea que derivaba en especial de sus opiniones pesimistas sobre el ser humano y el mundo. Federico se hallaba muy lejos de compartir la fe optimista de la Ilustración en la absoluta perfectibilidad moral.
Como su padre, consideraba al hombre como un ser profundamente malvado, con tendencia al egoísmo. Igual ocurría con los estados. Todos practicaban una política inspirada de continuo por la sed de conquistas y la voluntad de poderío. Federico se dedicó con la máxima aplicación a recoger todos los datos posibles sobre la historia de los diversos países, su estructura política, económica y militar. Se esforzó también en clasificar estos materiales dispersos para apreciar con claridad sus similitudes y líneas generales. Consideraba la historia como una colección de ejemplos utilizables en la práctica. Hacia 1737-38 escribió unas interesantes consideraciones sobre el estado actual del sistema político europeo. La obrita perseguía sin duda algún objetivo político concreto, pero los historiadores no lo han descubierto con certidumbre. Federico aparece allí disfrazado de patriota inglés, ya que el príncipe intentaba editar la obra en Londres. Con ironía fina, aunque punzante, Federico denuncia en estas consideraciones la política frívola y poco escrupulosa de Francia, en particular la del anciano cardenal Fleury, quien pretendía, al parecer, imponer la supremacía francesa en toda Europa, pero, anacronismo imputable a su formación autodidacta, la Francia que describe no es la de Fleury, sino la de Luis XIV. Federico desprecia el influjo del azar y de las simpatías o antipatías personales sobre el curso de los acontecimientos. Conceptúa poco más o menos la política como un gigantesco juego de ajedrez. Las consideraciones no aparecieron nunca a la venta en las librerías. En 1739 Federico escribió otro libro, El Antimaquiavelo, interesante por describirnos la doctrina política del despotismo ilustrado. La obra resulta aún más atrayente al pertenecer a uno de los soberanos más maquiavélicos que ensaya una refutación de las teorías de Maquiavelo, antes de iniciar su propia carrera política. El autor italiano pretende que el príncipe puede permitírselo todo, a condición de obrar en beneficio de su país. Afirma además que no tiene por qué mantener la palabra dada si ello puede ocasionarle algún perjuicio, o si las circunstancias que le obligaron a formular una promesa han dejado de existir. Federico protesta contra tales aserciones, niega que exista para los estados otra ley normal distinta que para los particulares y considera la guerra de conquista igual que el robo. El nuevo monarca prusiano. El viejo soberano visitó Reisenberg y quedó satisfecho. Gotha e hidropresía, achaques hereditarios de los Hohenzollern, lo atormentaban cruelmente, y ya en 1734 se le daba por muerto. En mayo de 1740, Federico Guillermo se propuso abdicar y retirarse a su apacible castillo de Gunzenhausen. Decía que no necesitaba vivir más, ya que su hijo mostraba todas las cualidades de un buen soberano. Para satisfacción suya, la personalidad del Kronprinz había cambiado por entero. Estoy contento de él, decía el rey. Me ha prometido conservar la potencia de nuestro ejército y sé que mantendrá su palabra. Él ama al ejército, me consta, posee un cerebro equilibrado y todo marchará a la perfección. Por su parte, en 1740, Federico escribía acerca de su padre. Ha muerto con la valentía de un filósofo y la resignación de un cristiano. A medida que pasaron los años, el recuerdo de Federico Guillermo se hizo más grato a su hijo y sucesor. Inconscientemente caminaría luego en pos de sus huellas. Todo Berlín lanzó un suspiro de alivio al entregar el déspota su alma a Dios. Del nuevo monarca solo se sabía que hacía versos, tocaba la flauta y le gustaba el fausto y el esplendor. Esto aparte, Federico II representaba para su pueblo una incógnita. Asombrábanse los prusianos al ver su aspecto tan juvenil, pese a sus 28 años. A primera vista no tenía nada de majestuoso. Los privilegiados recibidos en audiencia se enfrentaron con un señorito corpulento, de piernas gruesas y feas y amplias caderas. El rey daba pasitos cortos y rápidos. Su actitud denotaba cierta indolencia y su cabeza caía ligeramente sobre el hombro izquierdo. Sin embargo, Federico no era feo e incluso poseía cierto atractivo. Perfil griego, boca bien formada, sensible y noble, con grandes ojos azules oscuros. El rostro era a menudo severo y grave, y la cólera lo volvía casi tan espantoso como a su padre. Con los extranjeros parecía modesto y tímido, no obstante un observador perspicaz vería pronto que aquello era una fachada tras la que ocultaba el monarca su profundo desprecio hacia los hombres y su ilimitada confianza en sí mismo. Federico Guillermo se lamentaba a veces de que su hijo nunca miraba a los ojos de su interlocutor. Todos pudieron comprobar que el difunto rey tenía razón. Federico II sufrió demasiado en su juventud y aprendió a disimular a maravilla. Una vez coronado rey, sabría mantener a raya a todos.